Mis amigos, muy buenos días. Estaba leyendo un informe de estabilidad financiera del Banco de Inglaterra y es bastante aterrador, es bastante aterrador. Y les voy a decir lo que eso puede implicar para nosotros, para cada uno de nosotros, más allá de los mercados, los países, etcétera. Así que les voy a decir, el Banco de Inglaterra publica informes de estabilidad financiera muy esperados y seguidos tanto en Inglaterra como en el extranjero. Y hay algo que deben saber, y es que este banco, como es un banco muy importante, debe tener cuidado con lo que dice. Eso significa que son muy diplomáticos, muy medidos en el tiempo y en las palabras que utilizan. Porque saben que por una frase de más o algo que se entienda mal, eso puede desencadenar una catástrofe. Entonces, van con cuidado. Y entonces, teniendo esto en mente, sabiendo que hacen todo para hablar de manera diplomática, el informe es completamente impactante. No solo es asunto de británicos, también de Europa y Francia. Alemania es realmente algo que va a golpear muy fuerte. El primer punto que observan es la sobrevaloración de los activos, que en la bolsa hay una sobrevaloración muy grande. Y les voy a decir, lo que usan como terminología es una terminología extremadamente impactante. Ellos dicen, no se ha visto un nivel de valoración así desde la crisis de las .com, la crisis de las .com, de las empresas .com, es una burbuja que hubo a principios de los años 2000, donde había muchísimas empresas que estaban sobrevaloradas. Digamos que en esa época llegó el Internet, que se estaba volviendo de uso general, aunque en realidad es más antiguo que eso, pero realmente empezaba a ser de uso general. Todas las empresas que adquirían un dominio.com creaban un sitio web y decían, estamos haciendo esto. Eso atraía a los inversionistas, ¿verdad? Atraía préstamos, aunque a veces no había un modelo de negocio claro detrás. Después hubo un mega colapso, después el mercado se desplomó brutalmente y afectó a muchísima gente. De hecho, algo curioso, si quieren ver, miren la acción de Cisco. Bueno, Cisco estaba en $80 en esa época, como en 2000, 2001, y luego se desplomó. De acuerdo con las .com, recuperó fuerza hace unos días, la semana pasada, cuando volvió a alcanzar los $80. Tardó casi 25 años en recuperar fuerza. Por eso el inversionista que compró en el punto más alto tuvo que esperar mucho. Hoy ya puede respirar, ahí está. Hoy está en verde, bueno, al menos en cero. Entonces yo decía que esa es una advertencia sumamente fuerte de parte del Banco de Inglaterra. Esta vez él añade otras cosas. Añade la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial es una burbuja enorme. Eso implica que los operadores y los grandes hiperescalares de inteligencia artificial, bueno, necesitan construir centros de datos, necesitan construir estaciones de generación de electricidad, todo eso porque quieren construir megacentros de datos en lugares donde a veces no hay electricidad. Ellos mismos deben generar electricidad y añadir baterías, generadores y paneles solares. Todo lo que quieras, todo eso. Se calcula que las inversiones suman unos 5 billones, de los cuales más de la mitad son préstamos bancarios. ¿Por qué? Porque en cuanto les decimos a los bancos que estamos en un proyecto de inteligencia artificial, allá parece que vivimos en la era .com, abren el talonario de cheques y empiezan a firmar. Ah, bueno, si es para Lía, claro, yo pensé que querías comprar bienes raíces o invertir en granjas, ¿ves? Pero si es para Lía, te doy el dinero. Los bancos le dan dinero a Lía. ¿Qué sucederá? Y si acaso, imagina si acaso hay una compañía de inteligencia artificial que incumple, que quiebra o que se derrumba. Bueno, ahí está, no solo tienes esa compañía de inteligencia artificial derrumbándose, vas a tener al banco que le prestó mucho dinero, que está sobreexpuesto, que corre el riesgo de tener problemas de liquidez. Tienes a los otros bancos que al ver que este banco está sufriendo porque estaba sobreexpuesto a la inteligencia artificial, empezarán a reducir riesgos. Eso significa que empezarán a vender en masa porque será necesario, empezarán a salir, van a empezar a transferir la deuda, a venderla, todo eso. Y entonces eso va a crear en muy poco tiempo muchos movimientos en el mercado, ¿ve? Y todos hacia abajo y ya está. Y eso puede provocar una caída brutal. El Banco de Inglaterra también ha detectado hipotecas subprime en el mercado automotriz. Hay dos empresas estadounidenses que han incumplido en las últimas semanas y es muy grave porque te das cuenta de que en 2008, ¿qué fue lo que nos llevó al abismo globalmente? ¿Qué? Fue el subprime, fueron préstamos de mala calidad,
préstamos hipotecarios, eso significa que prestamos masivamente. Se dieron préstamos hipotecarios C a personas que no podían pagar algún día y entonces se les prestó mucho dinero. Personas decían que antes obtener un préstamo hipotecario era muy complicado y tardaba semanas o meses. En ese entonces había personas que me decían que iban al banco para cambiar su dirección o reportar la pérdida de una tarjeta. Salía con un préstamo hipotecario porque me decían, sí, pero ya que está aquí, ¿no quiere un préstamo hipotecario? Aquí tenemos una oferta, podemos darle uno, pero ya he tomado dos, sí, pero podemos darle un tercero. Así era en esa época, entonces después le prestaron a mucha gente. Como empezaron a tener miedo, porque sabían lo que estaban haciendo, sabían que le habían prestado a gente que no iba a pagar, empezaron a comprar CDs. ¿Ves los Credit Default Swaps? Si quieres, explico qué son en otro video. Voy a usar un término incorrecto. Es una especie de seguro, pero no es un seguro. La palabra seguro realmente no es la correcta. En realidad es incorrecto, solo entre nosotros. No me refiero a seguro en el sentido regulatorio, sino en el común. Es una especie de seguro que compran para protegerse contra el hecho de que el cliente final no les pague, así que compraron CDs. ¿Qué quieres? Ahí vemos que los Credit Default Swaps empezaron a intercambiarse por todos lados, a circular en Europa y todo eso. Y luego, ¡bam! El día en que hubo un día en que todo se derrumbó de repente. ¿De acuerdo? Actualmente, en el sector automotriz venden autos a crédito a personas que no pueden pagar. Es decir, están haciendo subprime. Solo es la segunda mensualidad. Unión de Bancos Suizos. Unión de Bancos Suizos ya ha expuesto $500 millones. Solo para que estés al tanto. ¿Hasta ahora sabemos eso? Estamos rehaciendo una mezcla bastarda entre el escenario de los años 2000, la burbuja de las .com, y estamos repitiendo el escenario de 2008, y todo esto en un contexto donde el informe financiero del Banco de Inglaterra dice que el mundo hoy está en una situación con aún menos opciones para absorber el choque. Eso significa que si hay un choque del mismo tamaño que el que tuvimos antes, bueno, pues habrá mucha gente que va a terminar de rodillas. Llegamos a un punto realmente esencial para ti y para mí. Esta vez ellos explican, dicen que hay muchísimas instituciones financieras que no existían. En 2008 hay sistemas financieros. Te doy solo un ejemplo, las criptomonedas, no existían las criptomonedas. En 2008 no jugaban un papel significativo. En 2008 nadie hablaba de criptomonedas porque aún no tenían valor. Las criptomonedas no jugaron ningún papel en 2008. Hay un montón de neobancos, hay muchos sistemas de inversión privados, todo eso que no existía. Así que todos esos sistemas no han sido puestos a prueba. En una crisis, ¿me entiendes? Sí, y hay una crisis en 2026. Bueno, esos sistemas será la primera vez en su historia que enfrentarán una megacrisis. ¿Sobrevivirán? ¿Sobrevivirán? Es un misterio. Ahí surge la pregunta, ¿tú sobrevivirías a una crisis? ¿Tus finanzas resistirían una crisis? Te explico por qué. En esa época, personalmente, en 2008 vivía en un estudio, era inquilino de un estudio y tenía una motoneta. Bueno, una motoneta roja, creo que era una Honda de 125 cc. Eso era todo lo que tenía y una maleta, ¿de acuerdo? Eso era todo lo que poseía. Vivía en un barrio decente, incluso SIL. A veces había peleas en la noche. Eso es todo. Cuando fue la crisis de 2008, yo no fui afectado, aunque en realidad sí hubo un impacto, pero no fue lo que se esperaba. Esto ocurre antes de la escena que mencioné. Tenía mi propia pequeña empresa de servicios, pero en 2008 se fue a pique. ¿Por qué sucedió esto? Se va a pique por contagio. Porque algunos de mis clientes, que eran importantes, pues ellos mismos se fueron a pique o recortaron su presupuesto. Después me quedé solo. Como dicen, me dieron por todos lados. Así que tuve que volver al mercado laboral que dejé hace apenas unos años. ¿Ves? Quiero decir, eso sigue teniendo un papel importante. Entonces, lo que trato de decirte es que en ese momento eso tuvo un impacto en mí. Mi pequeña empresa se fue a pique y luego yo tuve que buscar trabajo, pero pudo haber sido peor, ¿sabes? De todos modos encontré un trabajo. No fue el fin del mundo, eso es, mi empresa se fue a pique, encontré un trabajo. Ok, así está bien. ¿Qué pasará esta vez? ¿Cómo estoy hoy? Personalmente estoy pensando en eso, ¿sabes? ¿Cómo lo haces hoy? ¿Has pensado en tus finanzas? ¿Has pensado en lo que posees, en tus bienes raíces, en tus ahorros, en tus criptomonedas? Tal vez, no sé, en tus acciones, ¿de acuerdo? ¿Dónde estás hoy?
¿Qué ocurriría con una crisis como la de 2008? ¿Dónde estabas ese año? Si en 2008 aún estabas en la prepa, ¿sabes a lo que me refiero? Si en 2008 tenías 50 euros en la cuenta, lo máximo que podías perder eran 50 euros. Exacto, si ya estás en el suelo, no puedes caer más. ¿Dónde estás hoy? ¿Cómo sobrevivirás? ¿Qué harás si ocurre otro golpe como el de 2008 o uno peor? Por eso creo que hay que reflexionar, no solo ver esas noticias. Te hablo del Banco de Inglaterra, todo eso, bueno, uno puede decir que es teórico, que no importa, pero no, esas cosas son muy serias, pueden influir en cada persona, ¿ves? Así que hay que tener cuidado. Bueno, amigos, los dejo, espero que estén bien. Y bueno, yo regreso en otro video. Últimamente he estado un poco callado en las redes sociales, bueno, en YouTube, porque simplemente he estado escribiendo mucho últimamente, ya sabes, a veces tengo etapas de escritura y entonces ahí me vuelvo un poco taciturno. Hablo menos, escribo bastante y a veces dejo de hacerlo. Entonces me ves siempre haciendo videos. Son solo etapas, son fases mentales por las que paso. Bueno, gracias mis amigos por haber escuchado hasta aquí y nos vemos en la próxima. Hasta muy pronto. Adiós.